Y llegó finalmente el anuncio en el día de ayer de lo que fue esta finalización de restricciones a las exportaciones de carne y también, obviamente, el anuncio de lo que va a ser las próximas reglas de juego que va a tener el gobierno con respecto a este tema. Todavía no se ha liberado de manera total, ¿no? Hay algunas restricciones que ya la vamos a estar comentando y un nuevo plan ganadero. El ministro Culfas fue el que estuvo al mando de dar los anuncios y hoy fue publicado en el boletín oficial. Vamos a observar el desarrollo, cómo se fue dando y cuáles son los puntos más importantes que se remarcaron en el día de ayer justamente con respecto a esta situación. Las exportaciones, la reapertura gradual de las exportaciones se podrá exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en el 2020 y esto va a regir hasta el 31 de agosto. Transitoriamente no podrán exportarse determinados cortes. Hasta el 31 de diciembre no se podrá vender al exterior media res, cuartos con hueso y 7 cortes: asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Monitoreo coordinado sobre el tema. Se crea una mesa de coordinación sectorial encabezada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Mayor fiscalización, se profundizarán los controles sobre el sector exportador, nuevas medidas para evitar posible subfacturación y desalentar las maniobras ilegales. El plan ganadero, ¿en qué consiste o en qué va a consistir en realidad? Se pondrá en marcha en 30 días. Los principales puntos de este programa serán calibrados con los sectores productivos de la cadena cárnica que participaron de la reunión, en el día de ayer. El objetivo de mediano plazo es aumentar la producción de carnes y pasar de las 3.2 millones de toneladas actuales a 5 millones de toneladas por año. Se amplía el acuerdo por cortes a precios bajos. Se extiende a todos los días de la semana las ofertas de los cortes en precios accesibles. Los precios son hasta 40% más bajos que los valores actuales y se amplía el alcance. Se va a incrementar la presencia del mercado con más puntos de venta en la zona del AMBA y en distintas aglomeraciones urbanas del país. Las carnicerías móviles del mercado federal ambulante van a comercializar los cortes de tira de asado, y allí está el valor, 340 pesos el kilo, la carnaza, la cuadrada y el roast beef. Estos son los puntos, el formalismo, lo que se presentó en el día de ayer. Las reacciones fueron muy diversas y estamos en contacto con Andrés Costamagna, quien es analista ganadero. ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenos días, muchas gracias. Buen día, Mariano, y buena salud para todos. Bueno, ¿cómo se analiza, cómo se tiene en cuenta el alcance que pueden llegar a tener estas medidas y cuál puede llegar a ser la situación, la reacción, no solamente del mercado, de los precios, sino también del sector, ¿no? Del productor? Bueno, en principio el decreto tiene dos partes. Una parte que son los considerandos que nos da la visión del gobierno, que parece que tiene un diagnóstico desacertado totalmente. Y la segunda parte que son las resoluciones que va tomando. ¿Qué problema con un diagnóstico, disculpame Andrés, con un diagnóstico desacertado no se pueden tomar buenas soluciones? Digo, cuando uno erra el diagnóstico es difícil encontrar una solución. Normalmente en medicina, cuando los médicos erran el diagnóstico, el paciente se muere. Claro. Entonces, la base de esto es un diagnóstico equivocado. Después viene lo que fue resolviendo en base a negociaciones que llevó con el sector, con los frigoríficos y demás, y si vos enfocas lo que acabas de mostrar, hace un énfasis en que haya carne barata en el conurbano bonaerense. Sí, claro. A eso apunta, ¿no? Y eso te iba a preguntar. Básicamente está mostrando que detrás de todo esto hay una decisión electoralista clara, porque a la gente de Río Cuarto los costes baratos ¿le va a llegar poco o no le va a llegar? No va a llegar. Y en todo el interior del país no va a llegar, Andrés. Esto lo hemos marcado con los distintos programas que se utilizan en el gobierno, que tienen características similares con algunos detalles, pero que en el interior del país lo vemos solamente en los anuncios y después nunca, jamás lo encontramos, o en los mercados, o en las góndolas, o en las carnicerías en este caso. Por eso, a algunos ciudadanos de la capital de Córdoba, en algunos supermercados van a poder tener esos cortes en algunos días de la semana. El resto de la población cordobesa no lo va a ver. Yendo a los puntos en sí,
se crea una mesa coordinadora de gestión de carnes que no invita a los privados. Es toda gubernamental. A pesar de que el presidente ayer a la mesa de enlace le dijo que los invitaba. La letra dice que no, que es la AFIP, los ministerios de CULFA, los ministerios de Basterra, Agricultura, Ganadería y el SENASA. Esa es la mesa de gestión coordinada. El plan ganadero, supuestamente CULFA lo tenía, pero se toma 30 días para anunciarlo. O sea que el plan ganadero parece que no está tampoco. Y en definitiva, acá lo que está pasando es muy simple. El productor perdió entre el 15 y el 20% del valor que recibía por la hacienda antes del cierre, y el consumidor está pagando entre un 10 y un 12 más después del cierre. O sea que las dos puntas de la cadena, uno van a pagar más, excepto los que tengan el beneficio de encontrar estos cortes en el lugar que el gobierno decida, en las carnicerías móviles que el gobierno mande para hacer campaña en los distintos lugares. Esa gente va a tener un beneficio directo. El resto de los argentinos es probable que no veamos esto y los consumidores van a pagar más y los productores van a recibir menos. Esto es un escenario donde cualquier plan ganadero va a fracasar porque el productor no tiene señal para invertir si tiene ingresos más bajos. O sea que por más incentivo fiscal o crédito que vos quieras dar, como acciones para tener más producción, no van a ser tomadas porque está castigando al sector productivo con mala señal. Es decir, que ese aumento en cuanto a la producción, elevarlo a 5 millones de toneladas, es bastante utópico con estas reglas. Aparte de utópico, está queriendo resolver con un tema técnico, un tema político. Claro, tiene mucho política. Y entonces no se va a poder solucionar con un tema técnico, un tema político o un tema económico. Desde lo técnico, llegar a aumentar 2 millones de toneladas nos puede llevar 10 años, 12 años. O sea, 4 gobiernos para adelante. Sí, sin duda, es una producción a largo plazo, ¿no? Y esto es lo que ustedes marcan, los entendidos, los productores, los que están en el sector, que es un producto que se trabaja durante años, que no se puede improvisar de la forma que se está improvisando. Depende cómo haga la cuenta, son 4 años para llegar a la góndola desde que preñaste la vaca. Con lo cual, que si vos largas el plan ganadero mañana o dentro de 30 días, hacé la cuenta de acá a 4 años de los que adopten algo del plan ganadero. Por eso te digo, es un plan ganadero a 10, 12 años, que ya lo hemos visto desde Perón en 1973, que dijo que la Argentina tenía que tener 200 millones de vacas y siempre tuvo 60. Hasta Menem en el 98, que largó otro plan, Cristina Fernández haciendo el PEA, y hay muchos planes que se hicieron y después el gobierno no tiene dinero para llevarlo adelante. Claro. No tiene forma de motivar porque se acaba la caja y no es un sector prioritario. Entonces, digo, el plan ganadero puede ser muy lindo en los papeles, pero no va a funcionar si no hay señales. La señal es que abran China completamente y que se puedan exportar los cortes con libertad de comercio. Esa es la señal. ¿Hay subfacturación, Andrés, en el sector? ¿Hay maniobras fraudulentas, ilegales? Porque a eso también apuntó el gobierno en el mensaje ayer. El gobierno, cuando se encontró encerrado en que la medida que había tomado era mala, empezó a buscar cómo decir que no era tan mala porque debía controlar. Ahora, ¿en qué momento el gobierno dejó de controlar? Porque potestad del gobierno controlar siempre. Sí, claro. Que haya... Bueno, entonces, ¿qué dice? Que ahora va a controlar y antes no lo hacía. Eso no se entiende demasiado. Está bien, pero ¿están esas maniobras en el sector, y sus estructuras? ¿Pero se hacen esas maniobras? Como en todos los negocios, siempre hay algunos que tratan de ir por un lugar que no es el legal, pero para eso existen las leyes y existen los controles. Claro, hay que controlar. Si hubo evasión de esos controles o elusión de esos controles y el gobierno no lo detectó y ahora lo está detectando, está bien que haga lo que tiene que hacer. Pero era una función del Estado controlar que los exportadores liquiden la divisa en tiempo y forma, que lo hagan al valor del tipo de cambio que lo tenían que hacer y que si incurrían en alguna cuestión que era una elusión, tomar las medidas del caso, suspenderlo, multarlo, meterlos presos. Bueno, tienen todos los tomar las medidas que se necesitan. Si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Este 50% de reapertura o todavía de restricciones, dependiendo del lado donde uno lo puede llegar a observar y ver. ¿Alcanza? ¿Sirve? Porque eso es un acuerdo también con los exportadores. ¿Allí hay como una división del sector
que algunos van a la mesa, se sientan, negocian y algunos otros, bueno, no están invitados a lo mejor. Bien, a ver, las cuotas, Estados Unidos, Hilton, 481, Eso se mantuvo. Colombia, Israel, abiertas. Que es ahí donde va el novillo, que sería lo que podríamos tener el asado con calidad para repartir a 3.59 el kilo. Como cerraste el asado, ese asado va a quedar y no se va a ir y lo va a tener a 3.59 el kilo. Eso garantiza el acuerdo, ¿sí? Es la cuota abierta. La restricción a China y te va a garantizar que va a arrancar de vuelta la fábrica de picadillo y de roast beef, porque en realidad esos cortes no van a la góndola, sino que van a hacer hamburguesas, van a hacer enlatados, van a hacer todo tipo de cosas, y probablemente el sector porcino tenga un golpe drástico porque las mezclas de embutido van a tener más participación de carne bovina si es barata. O sea que esto es un dominó que cuando vos tocas una ficha se corren varias fichas. Entonces no es tan sencillo ver lo que va a pasar. La carne esa que está suspendiendo hoy no va a la góndola, es carne industrial, y esa carne industrial tendrá algún destino. O si no, el productor, que a toda acción hay una reacción, ya tomó la determinación de que esa vaca no la vende. Y se morirá en el campo o sobrevivirá el invierno y mañana veremos. Que no es que esa carne va a aparecer, es probable que no aparezca tampoco. Andrés, la situación, vos hablabas también allí y creo que es un gran punto a tocarlo, ¿no? Un tema técnico, un tema económico, pero también hay mucho de política aquí en el mensaje del gobierno y en el accionar también del sector. Se prevé una gran movilización para el 9 de julio en distintos puntos del país, con el anclaje allí en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto va a ser una disputa que no le sirve a nadie, que va a ser muy larga, conflictiva? En realidad me parece que hay que estar tranquilos. La movilización que están convocando los autoconvocados es en reacción a varios temas. Este tema por ahí desencadena. En realidad tenemos algo de congestión en el maíz, en el trigo, en la forma que actúa el gobierno con el campo, en el cierre de las escuelas y no dar clase, en que las vacunas no llegan. O sea, hay una serie de cosas que llevan a la movilización, que no es solo el campo, más allá que autoconvocado tome la iniciativa. Pero digamos, acá el vaso medio lleno es, se abrieron las exportaciones, podemos seguir trabajando, y el gobierno quiere que la gente piense que peor es nada, o que el productor piense que peor es nada. Del otro lado, el productor dice libre comercio, apertura y demás. Bueno, en el medio habrá que ir desandando este camino hasta las elecciones, y llegado a las elecciones se terminará todo. Porque realmente todas estas medidas, si vos las ves, son hasta el 31 de diciembre. ¿Están pensadas de una manera electoral, Andrés, crees? ¿Crees que están pensadas con esa manera, una manera electoral? Y claramente por el plazo que te ponen, porque te dice, mira, en agosto revisamos, pero la puedo pasar hasta diciembre. O sea que el decreto te dice, en agosto, como somos buenos, nos vamos a sentar a hablar. Pero en realidad, si no quiero sentarme a hablar, la paso a diciembre. Entonces, porque faculta a agricultura y a producción a rolear todo a diciembre. Entonces, hasta que no se resuelva el tema electoral, siempre vamos a estar en esta tensión. Habrá movilizaciones, habrá protestas, habrá politización de parte de la oposición de algunas cosas, y habrá que ser tranquilo y moderado en lo que se diga, en lo que se hable, para no provocar ninguna cuestión que vaya más allá de lo electoral. Andrés Costamaña, muchísimas gracias por este contacto con Telediario Federal, muy gentil como siempre. Gracias a usted, un saludo a todo el imperio y cuídense. Hasta luego.